Bienvenidos a nuestro programa online. En unos minutitos empezamos. Así que aprovecha para prepararte el mate, un café y algo rico para comer. ¡Ya arrancamos! En los cielos se escucha el rugido de sus hijos. Somos todos aquellos que en su nombre han creído. Dios habita en su canción y hay poder en su oración. ¡Hey! Dios de generaciones, tú te alumbras mi camino. En ti está la victoria, tus promesas has cumplido. Nuestra herencia es tu verdad, tu amor prevalecerá. Tú no fallarás. Tú no fallarás. Si camino por fuego, sé que tú vas conmigo. Y si voy por el valle, no hay temor, pues has vencido. A la cruz yo miraré, mi esperanza en ti pondré. Tú no fallarás. Tú no fallarás. Y ese es nuestro Dios. Cantamos, tú no fallarás. Tú no fallarás. Oh, Señor, tú no fallarás. La batalla es tuya, mi aleluya alzaré. Reinas por siempre y siempre cantaré. Tú no fallarás. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta semana número 3 en esta serie que estamos viendo sobre el arte de ser vecinos o el arte de ser buenos vecinos. En la primera semana, el pastor Andy nos introdujo en esta serie hablándonos de cómo tenemos que priorizar ser buenos vecinos. Ahí vimos en el gran mandamiento que Jesús dijo que básicamente toda la ley se resume en hacer dos cosas: amar a Dios con todo lo que tenemos, y amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos. Con lo cual, si es una prioridad para Dios, debería ser una prioridad para nosotros. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de la práctica de ser buenos vecinos. Cómo podemos ponerlo en práctica. Y hablamos de desarrollar hábitos de buenos vecinos y de seguir también el ejemplo de Jesús como modelo de alguien, de cómo consideraba, cuál era su compasión, cuál era su amor, y en quiénes se detenía, a quienes veía con el potencial que Dios mira. Hoy queremos, y ya que estamos, siempre puedes ir atrás en nuestros archivos y ver los mensajes de archivo, si es hoy tu primera vez en la iglesia o si por algún motivo te perdiste alguno de los anteriores. Hoy queremos ver, después de la prioridad y después de la práctica, hoy queremos ver el poder de ser buenos vecinos. ¿Dónde encontrar ese poder, esa fuente de energía? Pero también, no solamente el poder que tenemos que tener nosotros para ser buenos vecinos y comunicar el mensaje de Dios a ellos y transmitirles lo que Dios hace en nosotros, lo que puede hacer en ellos, sino también
el poder transformador que eso puede tener una vez, ¿sí?, que salió de nosotros y se transmitió a ellos. Una vez que hicimos ese puente de amistad y que Jesús camina a través de ese puente desde nuestro corazón hacia el de ellos. Para hablar un poco del tema del poder y de la energía, quiero contar una pequeña situación muy típica que ocurre en la familia Ojeda allí en nuestra casa. Hace unos años, nosotros teníamos un calefón. No sé si calefón traduce bien a todas las formas, pero ese es el aparato que usamos para calentar el agua, ¿sí? Básicamente para bañarnos o para lavar los platos, ¿sí? Y nuestro calefón, como todos los calefones, la gran mayoría de los calefones de la ciudad de Buenos Aires, es a gas, ¿sí? Entonces está prendido todo el tiempo. Bueno, la cuestión es que había olor a gas en la cocina de nuestra casa, lo cual es, como ustedes saben, peligroso porque el gas es venenoso y puede traer consecuencias muy malas para la salud. Entonces trajimos a un gasista y el hombre como que olía, y por la botonera de donde se elige la temperatura del calefón salía olor a gas, y nos dijo: miren, la verdad, este calefón tiene tenía como más de 30 años, era el original desde que se construyó el edificio en la década del 70, o sea, mucho más de 30 años. En ese momento tendría más de 40. Dijo: les aconsejo que cambien el calefón entero. Entonces yo dije: bueno, está bien, es una cuestión de seguridad, vamos a hacerlo. Entonces tiramos ese calefón y fuimos a comprar uno nuevo. Y cuando empecé a averiguar qué tipos de calefones había, descubrí que había uno que me llamó mucho la atención porque no tenía la llama de lo que nosotros llamamos el piloto, que es esa llamita constante prendida, y que cuando uno abre la canilla por la presión de agua que pasa se prende y calienta hasta que uno cierra, sino que tenía un encendido electrónico que funciona con una batería, con una pila, ¿sí?, con una fuente de energía. Entonces básicamente está siempre apagado. Cuando recibe la señal de que alguien abrió el agua caliente, la batería hace como unos chispazos, hace tic, 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 y se prende el fueguito y se prende el calefón, y después está apagado todo el tiempo. No tiene esa llama de piloto constante. Lo cual decía, puedes ahorrar hasta un 5% en tu factura, en tu recibo consumo de gas mensual. Y lo compré pensando que era la mejor idea. Y funciona bastante bien, pero debo decir que cada unos meses, empiezan a haber algunas escenas bastante comunes, se vuelven comunes y extrañas en nuestra casa, y es que la batería del calefón empieza a fallar porque se agota. Pero no es que un día deja de funcionar, es mucho peor que eso. Hay un periodo de tiempo en el que a veces funciona y a veces no, ¿sí? Y uno lo olvida. Entonces va y, por ejemplo, abre el agua para bañarse y está como Dios lo trajo al mundo ya en el baño, y te das cuenta que no calienta. Entonces puede pasar dos situaciones. Puede pasar que alguien desde el baño empiece a gritar: ¡Eh! ¡El calefón! ¡Alguien escucha! Claro, con el agua corriendo, la puerta cerrada, el resto de la familia con sus dispositivos, auriculares. Parece una casa bastante de locos por momentos. ¡El calefón! ¡El agua! Entonces, ¿qué hay que hacer? El primero que escucha tiene que ir. Tenemos fósforos, ¿sí? Entonces hay que prender uno y prenderlo manualmente. O sea, básicamente retrocedemos hasta como era antes que existiesen los calefones con piloto que prendían solos. O sea, antes había que prenderlo cada vez, ¿sí? Entonces es como que estamos entre el futuro y el muy pasado en nuestra casa seguido. La otra situación es todavía peor. Es cuando no hay nadie en la casa o nadie te escucha y tenés que salir a prenderlo vos mismo. Y obviamente hay que ponerse una toalla porque no te vas a volver a vestir entero, ¿no? Entonces te pones como algo así. Y bueno, si sos mujer, eso arranca acá arriba para abajo. Si sos hombre, alcanza generalmente con taparse desde la cintura para abajo. Pero claro, si hace en invierno es horrible porque te morís de frío. Y estás así prendiendo el calefón y tratando de que no se te caiga la toalla. Es una situación muy incómoda.
Así que así estamos en la familia Ojeda con nuestro calefón y con nuestra fuente de poder. Ahora, hablando de poder, no quiero hablar de este poder, sino que queremos hablar de cómo funciona el poder de Dios y la energía de Dios en nosotros a la hora de compartir acerca de Él, a la hora de ser vecinos. Y hay una historia tremenda, que es el primer milagro registrado en el libro de los Hechos, está en Hechos capítulo 3. Y lo que relata es que van caminando dos personas, dos tipos comunes y corrientes, ¿sí? Como eran Pedro y Juan, dos apóstoles del Señor que habían sido transformados por Él, pero que Pedro hasta hacía poquitos días nada más había negado a Jesús 3 veces, si conoces la historia. O sea que no eran hombres que ya estaban totalmente desarrollados y eran cristianos súper maduros. No, seguían teniendo todos sus conflictos interiores y sus preguntas y sus tentaciones y demás. Y los tipos van caminando, iban por una puerta del templo que se llamaba La Hermosa, así llamaba la puerta del templo, la puerta de la Hermosa. Y al parecer había ahí una persona, un indigente, una persona que estaba enferma en sus piernas de nacimiento, no podía caminar, un paralítico, ¿sí? Una persona discapacitada. Y entonces esta persona, como miles de veces lo haría por día y decenas de miles de veces o cientos de miles de veces lo habrá hecho en su vida, les pide una limosna, les pide una moneda, un billetito, un pesito, algo para poder comer, ¿sí? Como se repite la historia tantas y tantas veces, por lo menos en las grandes ciudades como aquí donde yo vivo, que lamentablemente hay mucha gente en esa situación de calle, personas mendigando. Cuando uno para con el auto en los semáforos, te piden y bueno, si uno tiene y puede compartir. Pero así estaba este hombre, acostumbrado. Esa vez que él pidió no tuvo nada de distinto. Una moneda, a veces me imagino que hasta estaría tan acostumbrado a hacerlo, que es como ya algo, como una cosa autómata, como una repetición de una moneda por favor, una moneda por favor, una moneda por favor, en el mismo tono de voz, pero significó toda la diferencia para él porque fue muy distinto esta vez. Entonces están ahí Pedro y Juan y lo que le dicen lo desconcierta por completo. Le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo agarraron, lo levantaron e inmediatamente ese hombre fue sanado. Y el relato dice que pudo pararse por primera vez en su vida y me imagino lo que habrá sido eso. Me imagino que se habrá parado, que habrá empezado a los saltos, a bailar, a saltar en una pata, a correr, a pedirle algún skate a los chicos para andar en skate, no sé. Todo lo que no había podido hacer con sus piernas hasta ese momento. Alguien tiene una pelota, quiero hacer un poquito de jueguito, lo que fuera, ¿sí? Tengo pies que funcionan, tengo piernas que funcionan. Ese es el tipo de poder del que queremos hablar hoy. Es mucho más poderoso que las riquezas del mundo, es mucho más poderoso que la plata y el oro, es mucho más poderoso que lo que vos pensás que necesitas, porque ese hombre estaba ahí pidiendo, pensando que lo único que podía pedir, porque lo único que lo podía ayudar, era recibir dinero. Si recibo dinero voy a poder comprar algo para comer. Si recibo dinero voy a quizás poder encontrar un lugar donde dormir esta noche. Su idea de cuál era la fuente de poder que necesitaba para tener una vida un poco mejor no admitía nuevas fuentes de poder. Y a veces en nuestra mente pensamos igual. Pensamos que nuestra única fuente de poder es nuestro ingreso, nuestro trabajo, nuestro conocimiento, nuestra fuerza física. O incluso depositamos nuestra confianza en fuentes de poder que son ilegítimas y hasta peligrosas. Aquí, por lo menos en la Argentina, hay dos
por lo menos dos, ¿sí? Dos entidades o dos personas que por la tradición o por cómo murieron se les da se les atribuyen poderes especiales, como si fueran santos o como si fuesen muertos que tienen la posibilidad de ayudar a otros. Una era una cantante de cumbia que murió trágicamente en una ruta. Y ahí, en ese lugar, le construyeron un altar, como si fuera una virgen, como si fuera una diosa, ¿sí? Entonces, cuando pasás por la ruta por allí, está su altar, el altar de Gilda, era el nombre de ella, el nombre artístico, Gilda, y ahí está el altar de Gilda y la gente que le lleva ofrendas, y le lleva velas y flores y todo tipo de cosas, y le pide. Y después hay otra figura que le dicen el gauchito Gil, que también está mucho más difundido, son los altares rojos, que generalmente vas a encontrar en rutas, a la vera de las rutas, de los caminos, por todo el país. Empezó algo como más bien en el norte, pero se extendió por todo el país. Y la gente también le lleva sus ofrendas y sus pañuelos rojos y demás. Es sorprendente la cantidad de personas que cree en que hay muchas fuentes de poder distintas. Hay gente que se cuelga una piedra, una pirámide, algún símbolo, lo que fuera, algo que simbolice un animalito o que simbolice una luna o un sol, no lo sé. Y le atribuye a eso poder, porque si voy a ir a una entrevista de trabajo y me voy a colgar eso, voy a tener más posibilidad, esto me va a ayudar a que pueda conseguir un mejor trabajo. Y si le prendo una vela a Gilda, entonces me va a ir mejor en mi viaje, o si me encomiendo al gauchito Gil, él va a cumplir algún... Y así hay muchísimos. Hasta aquí en la Argentina, por lo menos, y sé que también es algo muy común en el narcotráfico, ¿sí? Los delincuentes tienen sus propios santos, tienen a San la Muerte, que yo sepa, tampoco sé mucho de eso, ni me interesa saber mucho acerca de eso, pero estoy hablando de gente que se encomienda a robar, que va a cometer un ilícito, y ora a San la Muerte o alguno de ellos y le deja sus ofrendas, sus armas, la bala o el proyectil para que los ayude en el delito, ¿sí? O sea, tenemos la capacidad y la necesidad tan profunda de poner nuestra fe y pedir poder de quien sea y de cómo sea, y para cualquier fin. Pero esta es la realidad, ¿sí? La gran fuente de poder, legítima, real, pura, limpia, segura, pues después voy a hablar un poquito de esas otras fuentes de poder, ¿sí? Viene de Dios. Y hay una realidad aparejada que viene ahí, y es que Dios se deleita en darle su poder a las personas comunes y corrientes para que cumplan sus propósitos. Déjame decirlo de nuevo porque es como probablemente la frase la verdad eterna que más queremos que escuches y te lleves hoy. Dios le da su poder a las personas comunes, como vos y yo, para cumplir sus propósitos, para cumplir los propósitos de Dios. Y esto fue exactamente lo que pasó con Juan y con Pedro. Van caminando, un hombre les pide algo que creía que lo podía ayudar, pero en realidad no era. Tranquilamente ese hombre, en vez de pedirles dinero, podría haberles pedido algo al gauchito Gil, o a San la Muerte, o a Gilda, o al santo que conozcan en tu ciudad, y recibe una muestra del poder verdadero a través de los tipos comunes. No tengo plata ni oro, no conozco al santo del que hablas, ¿sí? Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, de ahí viene el poder, levántate y anda. Ahora lo que pasó después revolucionó, obviamente, como dije, el tipo empezó a andar en bicicleta, el tipo empezó a correr maratones, no sé, y obviamente empezó a traer mucha atención, ¿sí? Y se les acercaron, y quiero que leamos un par de pasajes de lo que fue que ocurrió ahí, ¿sí? Se les acercan
Y claro, ¿qué hace Pedro? Bueno, hace lo que todo hijo de Dios debería hacer, ¿sí? Aprovechar ese momento de tanta atracción, de tanta fama generada, de tanto atractivo por este hombre, y predica, ¿sí? Y lo hace de la siguiente manera. Dice, Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. O sea, ya había una multitud, ¿ok? Pueblo de Israel dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o con nuestra propia rectitud? O sea, ya enseguida, fíjense lo que había pasado. Ya Pedro y Juan dicen, ya nos están mirando raro. Estamos por convertirnos en el próximo Gauchito Gil, Gilda y San la Muerte. O sea, es básicamente, enseguida la gente ya dice, ¡ay! Son ellos los que tienen el poder, toquémoslos, que nos toquen. No, pero me lo imagino como si pudiera estar ahí, porque así somos, ¿sí? Así somos de simplistas. Ya queremos endiosar al hombre, a las personas que lo lograron. Y dice, ¿por qué nos miran así? No nos miren así. No fue por nosotros. Ustedes deberían saberlo, porque todo el mundo conocía las noticias de lo que había pasado con Jesús hace poco. Ustedes deberían saber de dónde viene esto. Y nos miran a nosotros como si fuéramos la última moda de poder sanador, ¿sí? Entonces sigue el relato. Y mientras ellos hablaban con la gente, Hechos 4, dice que se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. O sea, estaban todos ahí. Estaban los sacerdotes, estaba la policía, los militares y los saduceos, que los saduceos tenían que ver con la política. Así que todo el mundo revolucionado por esta cuestión, a ver qué tajada puedo sacar de esto o cómo esto me puede sacar del foco de la gente. Estaban muy disgustados, ¿cuándo no? Porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Entonces arrestaron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5.000. Ahí empiezas a ver un poquitito del resultado del poder. No solamente lo que puede pasar, el poder que recibimos como hijos de Dios para anunciar a alguien la buena noticia de Dios. No solamente el poder que ellos recibieron y aprovecharon para predicar acerca de la resurrección de Jesús en ese momento, sino que también ves que ese poder fue trastornador en la ciudad. Todo el mundo hablando del tema. El otro que pudo caminar seguía seguramente de gira por todas las plazas y por todas las calles del lugar a los gritos diciendo, puedo caminar y no lo puedo creer, ¿sí? ¿Qué mejoría tienen? Como hace la humanidad con muchas cosas a las que le teme, lo meten presos directamente, ¿no? Los persiguen, los meten presos. ¿Cuántas veces los cristianos han sido maltratados, ¿sí? Por querer hacer el bien? Y este no fue la excepción, los meten presos para que no alboroten más. Pero al otro día los mandan a llamar, como diciendo, bueno, ahora hablemos en serio. Ahora que pasó un poco el hype, vamos a hablar un poquitito en serio. Entonces dice, hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron, mira bien la pregunta, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? ¿De dónde sacaron la energía? ¿Cuál es su fuente de poder? ¿Cuál es su batería escondida? ¿Cuál es su energía secreta? ¿En nombre de quién han hecho esto? ¿Ya se los habían dicho? Somos cabeza duras a veces, ¿no? Hablo en primera persona. A veces somos cabeza dura. Dios nos está hablando, Dios nos está mostrando un camino. Ya no estoy hablando ahora de los que no creen, hablo de los que creemos. Dios dice, es por aquí. Y nosotros seguimos diciendo, pero ¿de dónde vendrá el poder? ¿En nombre de quién vendrá la solución? Y le seguimos dando vueltas a la situación. Miren, segunda verdad importante para recordar. El poder de Dios, el poder de Jesús,
no puede ser contenido, no puede ser frenado y no puede ser tampoco desviado. No puedes hacer nada contra el poder de Dios. Quisieron matar a Jesús, volvió de la muerte. Quisieron detener el poder y el avance del Evangelio. Bueno, no les fue muy bien porque hoy estoy acá yo hablando, no sé, miles de años después de esto, y el mundo entero conoce prácticamente el Evangelio de Jesús. Así que el poder de Dios no puede ser contenido por nadie, por ninguna persona, por ningún gobierno, por ningún policía, ni capitán de la policía, ni ningún líder religioso, ni sacerdote, ni rabino, ni pastor, ni puede ser contenido por ningún gobernante. El poder de Dios tiene vida propia, va hacia donde quiere, hace lo que quiere, porque pertenece al Dios soberano que obra según su voluntad. El poder de Dios no puede ser frenado. Y ellos le responden, otra vez me van a preguntar, ¿en nombre de quién? ¿Con qué poder? Y le responden y le dice, gobernantes, ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. Qué buena pregunta, ¿no? Como diciendo, ¿no tienen algo mejor que hacer que acusarnos de hacer algo bueno? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Ok, déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pobres tipos estos los gobernantes, ¿no? Porque cada vez les salía peor. Más querían suprimir el poder de Dios, más se les salía el poder de Dios por todos lados. Mataste a un tipo, resucitó de los muertos. Es como que Dios se la devolvía doble. Ibas con un ataque, ¿vieron? En fútbol se dice, los goles que uno no hace son los que después te hace el contrario. Bueno, estos no podían meter un gol y Dios les estaba haciendo todos los goles, todos. Y va y los intimidan estos tipos, habrán dicho, bueno, déjenlos que se cocinen un poquitito en la cárcel una noche, mañana van a venir más mansitos. Así que ahora sí díganos, ¿con qué poder? ¿Con qué poder? Con el nombre de Jesucristo, a quien ustedes mataron, que resucitó. Toma. Y los tipos, siendo enfrentados de esa manera, no tuvieron otra forma que reaccionar así. El versículo 13 dice, quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. Asombrados. Porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial de las Escrituras. Y también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Está buenísimo. La verdad que este mensaje me encanta. Todos estos pasajes me gustan porque dice ahí, estaban asombrados de lo valientes que eran, ¿sí? Y que eran hombres comunes que no tenían gran conocimiento sobre la Escritura. Y por último dice, y se dieron cuenta, los identificaron, que habían estado con Jesús. Esa es la combinación. Mira, no tenemos nada en contra de la teología. Cada vez que hablamos de Dios estamos haciendo teología. Pero no creas nunca que por tener más conocimiento teológico vas a tener más poder de Dios. Porque estos dos hombres comunes, según la palabra de Dios, de los que estamos hablando hoy, hombres que marcaron y formaron la figura y el futuro y el porvenir y el modelo de la iglesia tal como la conocemos en su mejor momento, en el nacimiento de la iglesia, los primeros pastores, apóstoles, no habían ido a ningún seminario, ni habían tenido ningún estudio formal en las Escrituras. Y sin embargo, fueron conducto de la mayor y la primera y una de las mayores expresiones del poder de Dios, trastornando al pueblo. No te creas común. O si sos común, perfecto. Reunís todos los requisitos para que Dios te use. Las personas comunes, las personas débiles, son personas que a Dios le gusta usar cuando están dispuestas.
un dicho que se ha dicho muchas veces, pero siempre hay alguien que lo va a escuchar por primera vez, así que lo voy a repetir. Es un poco trillado, pero es: Dios no dispone de los capacitados, Dios capacita a los dispuestos. No necesitas quizás más capacitación, lo que necesitas es más disposición. Que en tu corazón digas: ok, Dios, soy bastante común, me siento muy identificado con esta persona, pero la verdad, quiero que me uses como los usaste a ellos. Perfecto, lo voy a hacer. Dios lo va a hacer. No tengas ninguna duda de que lo va a hacer. Ninguna duda, porque el mismo Dios que los usó a ellos es el que te puede usar a vos. Si además de eso puedes capacitarte, si además de eso puedes estudiar la palabra de Dios, si además de eso puedes ir a fundamentos como tenemos en Saddleback, o hacer activa, o hacer estudios bíblicos, ahora que tenemos acceso a Right Now Media, con los grupos pequeños que estamos lanzando en 2 semanas, hacelo, porque cuanto más sepas, bueno, Dios más te puede usar como un ser humano integral que somos, ¿sí? Pero jamás creas que por ser alguien común y corriente Dios no va a poder usarte, porque de hecho es casi el requisito esencial, que en tu corazón te sientas así. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles. Claro, estaban tan frustrados estos tipos, me dan ya un poco hasta de penita, me dan pena. Dice, los llamaron nuevamente y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Cómo te fue con esa? ¿Bien? Me parece que no. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de ser testigos. No podemos dejar de contar nuestra historia. No podemos dejar de ser buenos vecinos. Así que para cerrar este mensaje, esta segunda mitad, que va a ser más corta que la primera, quiero que hablemos de 4 puntos. Pastor Seba, 4 puntos, suena como a mucho eso. No, confía en mí, ¿sí? De cómo se relaciona el poder de Dios con nuestra práctica como vecinos. En primer lugar, ¿cómo nos da Dios poder? ¿Sí? ¿Cómo llena nuestra batería de poder? ¿Cuál es nuestra fuente de poder? Bueno, en primer lugar, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra historia. Nuestro testimonio, mira, cuando vos le contás a alguien lo que Dios hizo en tu vida, cuando vos le contás a tu vecino lo que Dios hizo en tu vida, no hay nada contra eso. No hay prueba en contrario. Si vos te pones a discutir si Dios existe o no existe, si la resurrección de Jesús fue real o no, si te podés a discutir con alguien si los 66 libros del canon bíblico está bien o no por cómo se incluyeron, bueno, hay muchas chances de que pierdas la discusión, hay muchas chances de que te pierdas en detalles, hay muchas chances de que pierdas el tiempo. Pero Dios no necesita que lo defiendas. Nunca Dios dijo: defiendan mi existencia. Es más, muchas veces, no sé si alguna vez en la Biblia Dios dice que compartamos nuestra fe, dice que compartamos nuestra esperanza. Contá tu historia. ¿Qué hizo Dios en tu vida? El otro día fui a una reunión donde había deportistas cristianos, tratando de contar sus historias a otros no cristianos. Y un jugador de fútbol de acá, de la primera división de la Argentina, estaba con su esposa ahí y contó cómo Dios lo acercó a una iglesia a través de un gran dolor en su vida, que era que no podían ser papás, no podían lograr un embarazo. Y estaban los dos muy tristes por eso. Y su mujer ya se había entregado a Dios y ya había aceptado a Jesús y ya quería buscar ayuda ahí en una iglesia, pero él todavía no, y dijo: bueno, pero yo voy a esperar afuera, y de alguna manera entró y el poder de Dios lo abrazó y se entregó a Cristo, y cómo ahora son papás, y contaba eso, y se emocionaba, lloraba. No dijo versículos, no dijo como dice la palabra del Señor en tal lado, no habló de la reforma de Martín Lutero, ni de
geografía bíblica. No, lo único que hizo fue contar una historia. Dijo, miren, yo no podía ser papá. Conocí a Dios, cambió mi vida y además soy papá. Y fue un milagro. ¿Qué prueba hay contra eso? ¿Quién te va a decir, no, pero eso es mentira, es una opinión, es un punto de vista? Nadie te va a poder decir que es mentira lo que sentiste, lo que viviste, lo que Dios hizo en vos. Menos si te dio un hijo, ¿no? Ya directamente hay que estar loco para negar la existencia de una persona. Y no quiero decir con esto que, cuidado, que cuando uno conoce a Dios, Dios le responde todas sus oraciones, porque la verdad hay personas que conocen a Dios que no pueden tener bebés. Conozco. Y pasa, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que tu historia es innegable y Dios te da poder para contar tu historia y lo que Él hizo en tu vida. Así que compartí tu historia. En segundo lugar, Dios nos da poder a través de su palabra. Dice, uno de los pasajes que veíamos dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas, orando Pablo y Pedro, y danos a nosotros, Pablo y Pedro no, Juan y Pedro, y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. Hay muchos versículos que podría citarte. Dice que es una espada y que es más cortante que espada de doble filo, o sea, una espada que no importa cómo la uses, siempre va a cortar. Es una espada que tiras un pelo y puede dividirlo a la mitad. Es una espada poderosa y dice que es una espada no para matar, ¿sí?, sino que penetra hasta discernir los pensamientos del corazón. Es una espada que da vida, no que da muerte. Es una espada que puede escudriñarte por dentro y entender tus emociones, tus pensamientos. Te puede interpelar, te puede decir, sé perfectamente cómo te sentís, tengo la solución para tus problemas. Es una espada, es una palabra donde podés verte reflejado. Entonces, esa es la otra forma. Cuando compartís la palabra de Dios, cuando compartís el Evangelio, un versículo, ¿sí?, cualquier versículo que te aprendas de memoria, apréndete alguno. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solo diciéndolo ya estás soltando algo que es poderoso, porque no viene de tu pensamiento, es la palabra de Dios misma que tiene todo ese poder. ¿Ok? Hay gente que ha hecho estudio, yo solo voy a repetir, pusieron gente a leer la Biblia 4 días por semana. Un rato, 4 días por semana, durante un tiempo, y otros que no. Y esto es lo que han reportado esos estudios. Personas que leyeron durante 4 días, la semana por semana, durante varias semanas, se pudo comprobar que se redujo su soledad o su percepción de soledad, se sentían menos solas, manifestaron que tenían una alta propensión a enojarse menos, habían mejorado sus relaciones con otras personas, bajaron en su alcoholismo o dependencia de otras sustancias, mejoraron en sus comportamientos sexuales riesgosos, es decir, se alejaron de los comportamientos sexuales riesgosos, y todos tuvieron una mejor percepción de su espiritualidad. En otras palabras, se sintieron menos paralizados espiritualmente, como diciendo, no estoy yendo hacia ningún lado espiritualmente. Pasar tiempo en la palabra de Dios te cambia, aunque sea un poco. ¿Por qué? Porque es poderosa. Y cuando yo no paso tiempo en la palabra de Dios, mi mujer se da cuenta, y si pasa más tiempo, mis hijos se dan cuenta, y si pasa más tiempo, mi equipo de trabajo se da cuenta, y si pasa más tiempo, la gente del tráfico se da cuenta. Vamos al 3 y al 4 y cerramos por hoy, ¿sí? Número 3. Dios nos da poder a través de su Espíritu. Dios está buscando todo el tiempo contenedores, vasos. Bueno, justo tengo los dos. Tengo un vaso y tengo un contenedor de energía. La palabra de Dios dice que Dios está buscando dónde derramar su poder. Dios no almacena su poder en baterías. Dios almacena su poder en personas.
en personas dispuestas a ser llenados con su poder, llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder. Jesús dijo, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Si vos estás dispuesto a ser una batería humana para Dios, un contenedor humano para Dios, Él puede llenarte de su Espíritu y cosas increíbles pueden pasar. Y no estoy hablando de quizás fuiste criado en una iglesia donde no se hablaba para nada del Espíritu Santo, quizás fuiste criado en una iglesia donde todo era el Espíritu Santo y no caminaban, levitaban de un lugar a otro. Lo que es indiscutible, más allá de la práctica, la de la tradición y cómo cada uno aprendió, lo que es indiscutible es que el Espíritu Santo es poder. Y eso nos lleva al cuarto punto, que es el poder de la resurrección. La Biblia dice que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está a nuestra disposición. Es el mismo poder. Dios puede usar ese mismo poder. Dios puede usar ese mismo poder para que creas que tu matrimonio puede cambiar, que tu relación con tus hijos puede mejorar, que tu hijo que está atravesando un mal momento o siguiendo un camino equivocado va a poder volver. El mismo poder. Ahora, yo no puedo prometerte resultados, soy meramente un pastor, pero sí te puedo contar lo que Dios sí puede hacer. Y luego quedará entre vos y Dios pedirle, Dios, dame ese poder. Dios, oro confiando en ese poder. El mismo poder que hizo que ese paralítico pudiese caminar es el mismo poder que puede hacer que alguien por quien vos ores se pueda sanar. Puede ocurrir. Dios no está obligado a hacerlo, pero Dios lo puede hacer porque es el mismo poder. Así que déjame orar por vos y oremos juntos por estas 4. Me gustaría pedirle a Dios, primero para que te dé poder y esa valentía para contar tu historia, nuestra historia. ¿Qué hizo Dios en tu vida que puedas contar, como ese jugador de fútbol que te compartí? Andá y habla con tus vecinos de eso. No hay nada contra tu historia. Tu historia es poderosa de por sí. También queremos llenarnos del poder de su palabra. Dios, ayúdanos a poder leer tu palabra, como cuando lo hicimos en inmersión a principio de año. Estábamos todos leyendo. Bueno, algo así, que podamos abrir una aplicación, tener la Biblia en papel y poder llenarnos de tu palabra, recibir el beneficio de todo ese estudio que leí hace un ratito. Dios, danos tu espíritu. Si somos cristianos lo tenemos, pero danos más de tu espíritu. Nos darías la llenura, nos usarías como un vaso para llenarnos del poder de tu espíritu, para poder andar en poder en nuestra vida también. Dios, nos harías conscientes de que el poder de la resurrección puede ser soltado con nuestras oraciones, con nuestras intenciones, con nuestros deseos hacia otros. No como si fuera una especie de magia, sino como una perfecta y profunda convicción de que ese poder obra en nuestro favor de acuerdo a tu voluntad. Y por último, Dios, si alguno de nosotros ha estado buscando poder en otras cosas, en santos, en amuletos, en alguna clase de magia o rezándole algún tipo de entidad, Dios, nos arrepentimos de eso y renunciamos a eso. Cualquier pacto que hayamos hecho, engañados, confundidos, por no saber decir que no, por lo que fuera, Dios, simplemente nos damos vuelta de eso, no queremos ser esclavos de eso, no queremos tener nada que ver con la oscuridad. Renunciamos a eso y nos fijamos en tu poder puro, perfecto, sanador, liberador y salvador. En el nombre de Jesús. Amén.